Hola, ¿cómo están? En este pequeño problemita vamos a resolver una situación donde tenemos el movimiento de una partícula cargada en presencia de un campo eléctrico. Bueno, vamos a ver qué dice el problema. El problema dice, dos placas metálicas horizontales cuadradas, cada una de 10 centímetros de lado, están alineadas una sobre la otra con una separación de 1 centímetro. Se les proporcionan cargas de igual magnitud de signo opuesto, de manera que se genera un campo eléctrico uniforme hacia abajo, de 2 por 10 a la 3 newtons sobre coulomb entre las placas. Una partícula con masa de 2 por 10 a la menos 16 kilogramos y una carga positiva de 1 por 10 a la menos 6 coulombs parte del centro de la placa inferior con una rapidez inicial de 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo en un ángulo de 37 grados sobre el horizontal. Describa la trayectoria de la partícula, contra qué placa se impactará, dónde se impactará en relación con su punto de partida. Bueno, muy bien. Pues vamos a resolver este problemita y vamos a utilizar la misma metodología que hemos venido trabajando, que es identifica, planea, ejecuta y evalúa. Y vamos a empezar con la identificación. ¿Qué es identificar? Bueno, pues identificar, primero tenemos que identificar cuáles son los datos. En este caso tenemos una partícula cargada, moviéndose en presencia de un campo eléctrico. Esa es la situación que estamos nosotros analizando. ¿Qué datos conocemos de la partícula? Pues conocemos la masa de la partícula, no la voy a reescribir, pero aquí está. Conocemos la carga de la partícula, aquí está, no la voy a reescribir. ¿Qué más conocemos? Conocemos la intensidad del campo, aquí está, no la voy a reescribir, y conocemos la velocidad inicial y el ángulo al cual esa velocidad inicial se está lanzando. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues esos son nuestros datos. ¿Y cuáles serán nuestras incógnitas? Bueno, pues nuestras incógnitas vienen claramente descritas en cada uno de los incisos que nos está pidiendo el problema. Trayectoria, contra qué placa se impactará y dónde se impactará. ¿Cómo traducimos eso? Bueno, pues realmente la clave para resolver este problema es la posición final en X y la posición final en Y. Porque esta posición final en X y posición final en Y nos va a responder dónde se impactará y contra qué placa se impactará. Si se va a impactar contra la placa de abajo, bueno, pues la distancia que me están pidiendo es la distancia de la trayectoria horizontal. Si se va a impactar contra la placa de arriba, bueno, pues la distancia que me están pidiendo es la distancia vertical. ¿De acuerdo? Muy bien. Y tenemos que determinar esto y relacionarlo con la altura máxima de la trayectoria. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver. Bueno, sigo. Ahora voy a planear. ¿Cómo voy a resolver este problema? Paso número 1. Es importantísimo en este caso hacer un esquema de la situación. Con un sistema de referencia adecuado. Ya que tenga el esquema de la situación con un sistema de referencia adecuado, voy a determinar la aceleración de la partícula. Dado que la partícula es cargada y hay un campo eléctrico, el campo eléctrico ejercerá una fuerza sobre la partícula. Si hay una fuerza sobre la partícula, se traduce en una aceleración, en un cambio en su velocidad. Entonces yo quiero determinar la aceleración de la partícula. ¿Cómo lo voy a determinar? Bueno, voy a utilizar que la fuerza eléctrica sobre una partícula cargada es Q por E. Y según la ley de Newton, suma de fuerzas es igual a masa por la aceleración. Estas dos ecuaciones me van a servir para determinar la aceleración de la partícula. Bien, una vez que determine la aceleración de la partícula, el problema eléctrico ya terminó. Y ahora se convertirá en un problema de cinemática. Utilizar cinemática para estudiar el movimiento. ¿De acuerdo? Por último, comprobar el sentido físico de mis resultados. El sentido físico. Que tenga sentido lo que estoy obteniendo. Muy bien, pues vamos a empezar. Empezamos con la ejecución, empezamos a ejecutar. Y lo primero que dije que quería hacer era hacer un esquema de la situación. ¿Qué situación me están describiendo acá? Pues me están diciendo que tengo dos placas metálicas horizontales cuadradas. Perfecto. Vamos a dibujarlas de la siguiente forma. Esta sea una placa y esta sea otra. Solamente están vistas de frente.
¿De acuerdo? ¿Qué más me dicen de las placas horizontales cuadradas? Me dicen que son de 10 centímetros de largo, de lado, y están separadas 1 centímetro y tienen cargas de igual magnitud y signo opuesto. Bueno, pues sale. Entonces, esta distancia de aquí a acá son 10 centímetros y esta distancia de aquí a acá es 1 centímetro. Supongamos que esta placa de aquí es la placa positiva, la de arriba, y la placa de aquí es la placa negativa. Me dice también el problema que de tal manera que hay un campo eléctrico neto constante entre las placas. Voy a dibujarlo. El campo eléctrico neto constante entre las placas, como yo sé que el campo eléctrico sale de las cargas positivas y entra a las cargas negativas, ese campo eléctrico debe ser así. Constante, recuerden que implica que las líneas serán paralelas, para que tengan la misma magnitud en todos los puntos. Este es el campo eléctrico que se establece entre la región de las placas. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más tenemos en la situación que tenemos que dibujar? Además de eso me dice, una partícula con una cierta masa y una cierta carga parte del centro de la placa inferior con una rapidez inicial de 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo en un ángulo de 37 grados sobre la horizontal. Entonces, parte del centro de la placa inferior, parte desde la placa inferior, pero a la mitad. ¿De acuerdo? Vamos a dibujar esa partícula. Bien, esa partícula entonces me está diciendo que parte del centro de la placa inferior, parte de acá. Quiere decir que de aquí a acá hay 5 centímetros. Y de aquí a aquí también. ¿De acuerdo? Con una velocidad inicial que me dicen que tiene una magnitud de 1 por 10 a la 5 y un ángulo de 37 grados. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dibujar eso. Pues quiere decir que la velocidad inicial de la partícula no es horizontal, sino que está en esta dirección con un ángulo de 37 grados. A este le vamos a llamar velocidad inicial. Y vamos aquí ya a montar un sistema de referencia. El sistema de referencia, pues lo más indicado, lo más adecuado es que pongamos el origen del sistema de referencia donde inicia el movimiento. Entonces, este que sea mi eje X y este que sea mi eje Y. Ese es mi sistema de referencia. Perfecto, ese es mi esquema. Ese es el esquema que yo voy a utilizar para resolver el problema. ¿De acuerdo? Bien. ¿En qué voy de mi metodología? Bueno, apenas voy con el esquema de la situación con sistema de referencia adecuado. Ahora me piden el segundo paso de la metodología, determinar la aceleración de la partícula, recordando que la fuerza eléctrica en presencia de un campo eléctrico es Q por E. Entonces, bueno, muy fácil. La fuerza que siente la partícula es su carga por la magnitud del campo eléctrico. Ahora, segunda ley de Newton. ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Que la suma de fuerzas es la masa por la aceleración. ¿Qué fuerzas están actuando sobre la partícula? De hecho, solamente hay dos. Su peso y la fuerza eléctrica. Ahora, como esta partícula es una partícula positiva, la fuerza eléctrica va en la misma dirección que el campo. Sin embargo, nosotros vamos a despreciar el peso, porque la masa de la partícula es excesivamente pequeña. La magnitud de la fuerza eléctrica es mucho más grande que la magnitud del peso. Entonces puedo, sin ningún problema, pensar y considerar que la única fuerza presente es la fuerza eléctrica. Entonces será acá. La fuerza eléctrica que es Q por E, sustituyo esta acá y me da masa por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración simplemente es Q por E sobre M, donde claramente solo estoy calculando la magnitud. ¿En qué dirección va la aceleración? Pues la aceleración va en dirección menos J, de acuerdo a mi sistema de referencia. ¿De acuerdo? Dado que la carga es una partícula positiva, la fuerza y el campo tienen la misma dirección y el campo va hacia abajo, por lo tanto la fuerza también. Vale, meto mis datos para calcular esta aceleración. ¿Cuánto valía la carga? ¿Se acuerdan? Pues vamos a los datos. No me acuerdo, voy a los datos. Carga, campo, masa. La carga es de 1 por 10 a la menos 6 coulombs. La masa es de 2 por 10 a la menos 6 kilogramos y el campo es 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb. Sale, sustituyo todo eso. Entonces me da acá. Carga, que es 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Campo, que es 2 por 10 a la 3 newton sobre coulomb, sobre la masa, que era 2 por 10 a la menos 16 kilogramos. Muy bien,
Hago esta cuenta y vamos a ver cuánto me da la aceleración. La aceleración me da 1 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la magnitud de la aceleración. Y la dirección, pues ya habíamos dicho que iba hacia abajo. Por lo tanto, de acuerdo al sistema de referencia que colocamos, la aceleración será 1 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado en dirección menos j. Muy bien, ¿en qué voy de mi metodología? Apenas voy determinando la aceleración. Ahora, utilice cinemática para estudiar el movimiento. La primera pregunta que vamos a responder parcialmente es: describa la trayectoria de la partícula. Perfecto. Tenemos un problema de movimiento bidimensional. ¿Por qué el movimiento será bidimensional? Por la dirección de la velocidad respecto a la dirección de la aceleración. Recuerden que la aceleración va en esta dirección. Es un problema completamente equivalente al problema de tiro parabólico, donde la única fuerza presente es la aceleración de la gravedad. La única diferencia aquí es que en lugar de tener la aceleración de la gravedad, tengo la aceleración que acabo de calcular. Y en presencia de un movimiento de tiro parabólico, yo sé que la trayectoria es una parábola. Entonces el movimiento será parabólico. Sin embargo, acá tengo varias opciones de movimiento. ¿Qué opciones de movimiento tengo? Tengo esta opción. Puede suceder esto, que la partícula impacte con la placa de arriba. Puede suceder esto otro, que la partícula impacte con la placa de abajo. O incluso puede suceder esto otro. Que la partícula no impacte con ninguna placa y se salga. ¿Quién va a determinar qué tipo de trayectoria está teniendo mi partícula? Bueno, pues yo digo que lo va a determinar es la altura máxima en relación del alcance máximo. ¿Por qué? Porque si la altura máxima de esa trayectoria es mayor que 1 centímetro, pega en la placa de arriba. Si la altura máxima es menor que 1 centímetro, no pega en la placa de arriba. Si la altura máxima es menor que 1 centímetro, pero el alcance máximo es mayor que 5 centímetros, estoy en la trayectoria roja de acá. Si la altura máxima es menor que 1 centímetro, pero la X máxima es menor que 5 centímetros, estoy en la trayectoria de acá. Por eso yo había dicho que este problema se tenía que resolver comparando X final y Y final y relacionarlo con la altura máxima. ¿De acuerdo? Muy bien, pues eso es lo que tengo que hacer ahora, resolver un problema de cinemática. Y claramente lo primero que tengo que hacer es determinar la altura máxima. Entonces, cinemática, primera cosa que tengo que determinar es H máxima. ¿Cómo determino H máxima? Bueno, lo primero que voy a hacer es escribir aquí las ecuaciones de movimiento de cinemática. Recuerden que en el eje X tengo un movimiento con velocidad constante. Y en el eje Y tengo un movimiento con aceleración constante. ¿De acuerdo? La velocidad en X es la misma siempre. Y la velocidad en Y, pues es velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo. ¿Cómo determino la altura máxima? Pues recuerden que en el punto de altura máxima la velocidad final vale 0 en Y. Por lo tanto, voy a utilizar esta ecuación y voy a igualarla a 0. Y de ahí voy a despejar el tiempo en el cual se alcanza la altura máxima. Tiempo para H máxima. Sale, despejo el tiempo para H máxima. Simplemente es menos la velocidad inicial sobre la aceleración. Y sustituyo. Pero ojo, aquí es la velocidad inicial en Y. ¿Quién es la velocidad inicial en Y? Me regreso a mi dibujito. Observen cómo la velocidad inicial está haciendo un ángulo de 37 grados. Tiene una componente X y una componente Y. Claramente la componente Y es el cateto opuesto. Entonces la velocidad inicial en Y será magnitud seno de 37. Y la velocidad inicial en X será magnitud coseno de 37 por ser el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces aquí tendré menos la magnitud de la velocidad inicial, seno de 37 grados, entre la aceleración que acabo de calcular acá. Meto mis datos y el tiempo de altura máxima me da menos la velocidad inicial. ¿Cuánto valía la velocidad inicial? Me voy a mis datos. Valía 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Sale, lo sustituyo. Entonces esto me da
1 por 10 a la 5 metros sobre segundo, seno de 37 grados. Sobre la aceleración que acabo de obtener, que es de 1 por 10 a la menos 13, a la 13 metros sobre segundo, de signo negativo. Este signo negativo y este se van a cancelar. Y obtengo el tiempo de altura máxima. Evalúo este tiempo en mi calculadora y me da simplemente 0.6 por 10 a la menos 9 segundos. Ya tengo el tiempo. Apunto este dato como dato número 1. Sale. Es el tiempo de H máximo. Con este tiempo de H máximo puedo calcular ya la altura máxima, simplemente sustituyendo esto acá. Entonces, Y máximo será entonces la posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo de H máximo, más un medio de la aceleración por el tiempo de H máximo, al cuadrado. Me regreso a mi problema, a mi dibujo. ¿Cuánto vale la posición inicial? Observo con claridad que la posición inicial en Y es 0, porque ahí puse el origen del sistema de referencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, este dato de acá vale 0. La velocidad inicial en Y es esta misma, 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo, seno de 37. Por el tiempo que acabo de calcular, que es 0.6 por 10 a la menos 9 segundos. Más un medio de la aceleración, pero recuerden que la aceleración era negativa, menos 1 por 10 a la 13 metros sobre segundo al cuadrado. Por el tiempo al cuadrado, que es 0.6 por 10 a la menos 9 segundos al cuadrado. Meto todos esos datos a mi calculadora y calculo la altura máxima de esta trayectoria. Meto todo esto a mi calculadora y esto me da 1.8 por 10 a la menos 4 metros, que en centímetros me da 0.018 centímetros. Tengo este dato importante. ¿Qué significa que la altura máxima de la trayectoria sea 0.018 centímetros? No llega ni a medio centímetro. Eso me lleva a decir que la trayectoria que está descartada es esta, porque la altura máxima es menor que 1 centímetro. Pero no puedo descartar ni la roja ni la azul, porque tanto en la roja como en la azul, la altura máxima es menor que 1 centímetro. Lo que debo hacer para poder determinar cuál de las dos trayectorias es la correcta es calcular la distancia recorrida en total. ¿De acuerdo? Vamos a calcular entonces la distancia recorrida en total. Muy bien. ¿Cómo puedo calcular la distancia recorrida en total? Puedo calcular la distancia recorrida en X en el tiempo de altura máxima y multiplicarlo por 2, que eso es lo que voy a hacer. ¿Sale? Muy bien. Pues me regreso y me pregunto entonces, ok, ¿cuánto vale la distancia X en el tiempo de altura máxima? Voy a utilizar esta ecuacióncita de acá. Simplemente será posición inicial más velocidad inicial en X por el tiempo. ¿Ok? Y entonces será posición inicial más velocidad inicial en X por el tiempo de altura máxima. Esta cantidad, posición inicial, es 0 porque puedo ver en mi esquema que puse el origen del sistema de referencia en donde inicia el movimiento. Necesito además la velocidad inicial en X. La velocidad inicial en X aquí está calculada. Es velocidad inicial coseno de 37, dado que es el cateto adyacente. ¿De acuerdo? Entonces lo sustituyo. Entonces será velocidad inicial coseno de 37 por el tiempo de altura máxima, que ya lo tengo. Entonces, la distancia recorrida en X en el tiempo de altura máxima es velocidad inicial, ¿cuánto me daba? 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Coseno de 37, tiempo de altura máxima, que es 0.6 por 10 a la menos 9 segundos. Entonces, la distancia recorrida en el tiempo de H máximo será, meto esto a mi calculadora y me da 4.8 por 10 a la menos 4 metros, que es lo mismo que 0.048 centímetros. Ahora bien, el alcance máximo es 2 veces esta distancia. Me regreso a mi esquema, aunque ya lo había explicado. Porque la distancia que acabo de calcular es la distancia recorrida en el tiempo de altura máxima, es esta. Esta es la misma, porque regresa a la misma altura que donde partió. Por lo tanto, esta distancia, que es el alcance, es 2 veces la que acabo de calcular. Bueno, pues simplemente multiplico esta distancia por 2 y me da 2 veces por 0.048 centímetros. Hago las cuentas y vamos a ver cuánto me da.
Ya metí esto a mi calculadora y esto me da 0.192 centímetros. Es el alcance máximo. No llega ni a medio centímetro. Quiere decir entonces que la trayectoria es esta, la azul. También puedo descartarla. ¿Por qué? Porque no sale de la, no recorre 5 centímetros. ¿De acuerdo? Bueno, pues con eso queda resuelto mi problemita. Espero que les haya quedado muy claro. Nos vemos.